a día de hoy la realidad es algo secundario, que lo que importa es el relato y que hay una serie de gente que se preocupa de señalarnos de qué se habla, de qué no se habla, de cómo hay que hablar de aquello que se puede hablar. Efectivamente, piensa que, bueno, estamos, aunque la gente probablemente no esté de acuerdo, pero bueno, vamos a decirlo de una manera un poco más rigurosa, estamos en lo que se llama una democracia liberal, ¿no? Uno de los grandes ejes de poder de control de la sociedad es el control de la opinión pública. Igual que en las dictaduras se hace de otra manera, en las democracias lo que se hace es saber, o sea, vamos a decir, dirigir el pensamiento de la gente hacia aquellas visiones, aquellos relatos, aquellas, vamos a decir, versiones de la realidad como sinónimo de relato. Entonces, dentro de todo lo que vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, hay que entender una cosa muy importante. Hay debates que, digamos, tienen el beneplácito o que cuentan con... o que de alguna manera son debates que al poder y a los grandes medios de comunicación les interesa que tengamos, y debates que no, debates que simplemente se suprimen de ese tipo de vamos a decir, se suprimen de ese debate público. No sé si conoces al sociólogo francés Jean Baudrillard, sí, que es lo que decía que la libertad en la sociedad, liberal consiste en decidir si bebes Pepsi o Coca-Cola. Pero poco más fuera de eso. En el fondo, con muchos temas, yo sé que eso es un ejemplo como muy, muy grosso, pero y ahora lo veremos con algunos de los debates, en el fondo eso es exactamente lo que se está haciendo. Cuando se estudian los medios de comunicación de una forma académica, aquello que se llamaban los marcos cognitivos, es decir, las formas en las que se enfoca un tema, se ve que los medios de comunicación hacen como un doble fenómeno. Uno es la agenda setting, se llama, y otro es la tematización. Y básicamente de lo que se trata es de ofrecer encuadres de un determinado problema, pero encuadres que interesen al poder. Te pongo, por ejemplo, un ejemplo que para mí es muy paradigmático y que muestra muy bien cómo funciona ahora la realidad, ¿no? Hasta 1937 en Estados Unidos las huelgas obreras eran un problemón brutal. O sea, las huelgas obreras entonces eran sitios donde tanto los obreros como el ejército iban con rifles, iban con cañones, o sea, eran verdaderas batallas campales, ¿no? El asunto que en 1936, después de que hubo pues una gran, vamos a decir, una gran matanza, que ocurrió en Chicago el 30 de mayo de 1937, dejaron 23 muertos, 100 heridos, y se formó una historia por una serie de problemas que había en lo que era el sector del acero en Estados Unidos. Ahí es donde se empezó a diseñar una de las estrategias de ingeniería social que todavía no vemos en la realidad. Y lo que hicieron fue realmente empezar a usar los medios de comunicación en contra de su propia ciudadanía, como si la gente fuera un enemigo interior, ¿no? Hasta ese momento, cuando había una huelga, lo que hacían los periódicos era informar de la huelga, no sé si rigurosamente, pero al menos con un cierto marco de justicia. Es decir, bueno, aquí hay un conflicto social, los empresarios quieren esto y, por ejemplo, los obreros quieren esto, por subir más, en mejores condiciones laborales, más sueldo, etcétera, etcétera. Lo que hicieron en 1937 concretamente fueron 4 pasos, pero es vamos a decir, una atomización de la sociedad. Lo que hicieron fueron partir los sindicatos. Es decir, una ley que lo que hizo es que en vez de haber sindicatos unificados, los partieran en pequeños trozos. Luego lo que hicieron fue enfrentar esos sindicatos entre ellos, procurando establecer, pues, no sé, información con la cual, pues, el sindicato del acero le pudieran buscar puntos de fricción con el sindicato del aluminio y cosas así. Y sobre todo lo que hicieron fue, a través de los medios de comunicación, enfrentar a la ciudadanía entre sí. Esto es lo que estábamos hablando del relato, porque cuando tú hablas, por ejemplo, de una huelga,
tú lo que puedes decir de esa huelga es exactamente, por ejemplo, por qué se está produciendo y cuáles son las reivindicaciones de esa huelga. ¿Tú te das cuenta que ahora mismo la huelga, cuando informas de ella, se centra mucho más en qué tipo de, vamos a decir, en qué tipo de incomodidad o en qué tipo de prejuicio produce la huelga, por ejemplo, sobre el resto de la ciudadanía? Ponte un ejemplo, huelga de transportes. En vez de decir por qué, no sé, los conductores de trenes están en huelga, lo único que se hace es cambiar, estamos informando de la huelga igual, pero cambiamos el relato. ¿Y hacia dónde se va el relato? Hacia la incomodidad que provoca esa huelga, por ejemplo, en los viajeros. Entonces ves titulares como los viajeros secuestrados por una huelga, no sé, el Estado preso bajo las reivindicaciones de los huelguistas, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas es variar el relato, de tal manera que lo más objetivo y lo más, vamos a decir, lo más fundamental del conflicto queda fuera del ojo que informa, es decir, queda fuera del relato. Y además ese tipo de cosas funcionan muy bien porque por un lado mueven temas emocionales hasta el punto de que muchas de esas ideas la ciudadanía las acaba tomando como propias. Y ese es el gran, digamos, el gran triunfo de ese uso del relato para atomizar y para controlar a la sociedad. Es decir, que por un lado te llevas los conflictos por donde a ti te interesan, sacándolos de su raíz esencial y aparte presentándolos de una manera tan, vamos a decir, tan animosa, tan emocional, que la gente acaba asumiendo como propias las ideas que en realidad son hegemónicas y que parten de grandes medios de comunicación. Y según tu criterio, ¿cuáles son esas cosas que se nos están sustrayendo del discurso público? Pues a ver, yo creo que hay muchas, ¿no? Evidentemente, porque, bueno, ahí estamos en medio de una batalla, o sea, es difícil ver muchas veces todavía con plena objetividad todo lo que ha pasado, pero a mí, por ejemplo, hay una que me preocupa bastante y que para mí tiene las mismas características, ¿no? De esto que estábamos hablando de cómo enfrentar a la sociedad. Y es, en cierto modo, el relato que se hace sobre los ancianos, ¿no? Piensa que aquí, bueno, pues cuando empezó todo esto, primero se empezó a hablar más o menos de una manera ciertamente tímida en la prensa sobre el tema del coronavirus, en China, etcétera, etcétera. Al principio se minimizó la epidemia, entonces habló que era una gripe, que eso no había problema, etcétera, etcétera. Y luego lo que se empezó es a infundir mucho miedo, ¿no? Cuando cerraron Wuhan, sobre todo cuando cerraron Italia, ¿no? Entonces los medios de comunicación ahí estaban como absolutamente, yo creo ya en lo que se llama una infodemia, ¿no? Que es una epidemia de miedo, ¿no? De una intoxicación de miedo brutal. Y ahí se empiezan a dar, además como descoordinadamente, que es como funcionan estas cosas, porque si esto va y solo lo dice el gobierno, pues bueno está. El problema es cuando el mismo mensaje, como un eco, eso es muy importante, como un eco, se va repitiendo aquí, allá, en diferentes sitios, además de todo el mundo, porque también lo comentaban en Estados Unidos. Y a mí la idea de mayor miedo es cuando, de alguna manera, y además era una idea que estaba ya persistente en la sociedad, ya se iba apuntando, en la investigación que te he pasado vienen noticias que eran incluso de antes de que empezara el coronavirus, y yo creo que en el momento en el que la ciudadanía acepta la idea de que alguien te dice, oye, mira, sí, viene una gran pandemia, probablemente va a morir mucha gente, pero tú no te preocupes porque les afecta sobre todo a los ancianos. Date cuenta con esa frase qué manera tan dura y tan terrible de partir a la sociedad. Es decir, va a morir gente, pero no te preocupes porque tu culo está sano. Claro, es que para que esto funcione, claro, si te lo cuentan así tal cual no tiene sentido. Para que esto funcione, ha habido que hacer un trabajo previo que es de infundir mucho pánico en la sociedad.
sin ese pánico, ese relato no funciona, porque decía, hombre, madre de Dios, como me estás diciendo que mis ancianos, mis abuelos, mis bisabuelos están en peligro. Claro, eso no tendría sentido. El problema es cuando el yo, o sea, la gente empieza a sentirse amenazada, y entonces es cuando ahí se empiezan a verter esas ideas, y es de, no os preocupéis, esto solamente afecta a los ancianos. Pero ahí lo que hay es un discurso terrible, porque estamos presentando a nuestros ancianos, a nuestros mayores, a la gente que se ha dejado el lomo trabajando para que estemos ahí disfrutando o no, pero estando en la vida tal y como estamos, los estamos presentando no como un grupo social, los estamos presentando como si fueran un problema. Claro, sí, exactamente. Eso es, fíjate lo que hablábamos de la estrategia del divide y vencerás, ¿no? De la estrategia de enfrentar a todo el mundo. Todo esto parte, a mí me empezó por una noticia que decía, que bueno, es una noticia que finalmente no se materializó, pero que era un proyecto de ley, y que decía, Holanda aprobará una pastilla letal para los mayores de 70 años cansados de vivir. Qué barbaridad. Fíjate tú cuánta malicia puede haber en un solo titular. Porque tú, por un lado, estás diciendo, bueno, que haya una especie de eutanasia, pero de eutanasia para mayores de 70. Es decir, la eutanasia, si es eutanasia, debería de ser universal. Claro, si yo me harto de vivir, pues no sé por qué no tendría derecho al mismo tratamiento. Claro, es que, fíjate, aquí de verdad lo que es maléfico, lo que es el perverso, es los mayores de 70. Es decir, vosotros primero cumplís con todo lo que es vuestro horario laboral vital, hasta los 65, 70 años que trabajéis lo que os corresponde, y luego, si queréis, podéis pasar al otro lado. En el fondo es esa idea de cómo esa parte, cómo la tercera edad simplemente es prescindible. Entonces, seguimos. El FMI pide bajar las pensiones por el riesgo de que la gente viva más de lo esperado. Evidentemente estamos hablando de que los ancianos son un problema económico, es decir, los estamos manteniendo entre todos. Sigo con titulares. Países Bajos acusan a España e Italia porque, y entre comillas, admiten a personas demasiado viejas con COVID en las UCIs. ¡Qué barbaridad! O sea, esto vuelve a ser lo mismo, es decir, los recursos son limitados y ahí no tenemos dinero para todos, con lo cual no deberíamos malgastarlo en los ancianos. Pero cuando este tipo de barbaridades, que fíjate que son cosas como muy, muy genocidas, como muy tanto que se habla un poco de la Alemania nazi, pero fíjate con qué naturalidad un periódico en la sociedad actual publica estas cosas sin que haya un gran movimiento contestatario. Y en el fondo, ¿por qué se hace todo esto? Porque primero ya existía ese clima de miedo. Entonces, en este clima de miedo, todo esto cobra sentido, ¿sabes? Es gracioso el siguiente, dice, el virus se ceba en los mayores, es decir, es como que les influye, pero preocupa entre los profesionales. Es decir, como parece que afecta a determinados. Es que es terrorífico. O sea, cuando empiezas a hacer un poquito de análisis de texto de algunos titulares, son aterradores, directamente terroríficos. Sí. Pero fíjate exactamente lo que es pararse a leer, aunque sea 2 veces la misma frase, Santi, porque tú esto lo ves, estás así en Facebook pasando noticias, ves un gatito, ves un meme, de pronto ves esta frase, la lees, se queda en ti, pero no la desmontas, ¿no? Bueno, luego están también en el típico noticia que son un poco así como para dar teoría a todo esto de por qué el coronavirus es más peligroso en los ancianos, y luego la versión contraria que es estemos tranquilos, los niños son unos supervivientes. O sea, para mí es brutal, ¿no? Hay un titular más de Holanda. ¿No? O sea, los niños vale y el resto, pues, que les den directamente. Pero fíjate, es que hay otro titular que es brutal, porque dice, Holanda no hospitaliza débiles ni ancianos. Ahí estamos. Débiles ni ancianos. Y es que esto prácticamente es una retórica franquista, una retórica nazi. Es decir, aquellos que no son aptos para las condiciones de trabajo del Estado, entonces no serán hospitalizados. Darwinismo puro y duro.
Total darwinismo social. Es decir, y esto no se está publicando en la Alemania nazi del 30 y tanto. Es que esto se está publicando en España y Europa a día de hoy, 2020, Santi, todas estas noticias. Y además, es lo que te digo, funcionan como un eco, porque analizando también los mismos temas en inglés al otro lado del charco, también han tenido noticias de este estilo. Por ejemplo, esto es lo que se llaman los circuitos culturales del capitalismo, es decir, hay un campo de investigación brutal que se llaman las gramáticas globales, y son científicos que ven cómo este tipo de noticias hegemónicas, como este tipo de noticias mainstream, prácticamente se replican casi exactamente igual en lo que, por lo menos en todos los países del Occidente, probablemente Latinoamérica también, ¿no? Es decir, esas mismas ideas se ven en Estados Unidos, se ven en Canadá, se ven en Australia, se ven en Europa, y al final funcionan de una manera como muy unificadora. Lo curioso de todo esto es lo que te digo, había en Estados Unidos fue un congresista, creo, un senador de estos un gobernador que era de un estado, diciendo que los ancianos se tenían que vamos a decir, que sacrificar por los demás. Sí, señor, lo recuerdo. Además, creo recordar que el tipo también era de cierta edad y como que se presentaba voluntario para la inmolación, porque ya era viejo. Claro, para la inmolación, pero que probablemente era una persona y veremos dónde acaba todo esto, ¿no? Pero adelanto ya un poco. Probablemente este gobernador tendría una condición económica más que acomodada para poder hacer frente a los problemas de salud que él tuviera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que eso todavía está en paréntesis, pero ya lo iremos analizando, de que esto de que los ancianos se tienen que sacrificar por los jóvenes, evidentemente son los ancianos pobres que no tienen una manera de pagarse ellos una seguridad privada. Así funciona la vida, amigo. Es algo que me recuerda mucho a aquello de cuando se dice, no, es que en España hay racismo. No. Oiga, en España no hay racismo, porque en España, cuando venía un jeque árabe a Marbella a pasar el verano con su séquito, se le trataba, vamos, con la mayor de las deferencias. Todo el mundo quería que fuera su local, todo el mundo quería ser su amigo, todo el mundo quería trabajar para él. Pero si en esa misma ciudad pues aparecía un vendedor de alfombras, por poner un ejemplo, un vendedor ambulante que también fuera musulmán, a ese ya se le trataba de otra forma bastante peor. Y hay muchos más ejemplos, ¿eh? Podría ponerlos de todas las razas, de todos los colores de piel y de todas las procedencias. El problema aquí nunca ha sido ni el color de piel ni de dónde vengas. El problema ha sido el tamaño de tu cuenta corriente. Por eso no me sorprende lo que me estás contando, porque a fin de cuentas, llegado el momento, pues dependiendo de ese tamaño de la cuenta corriente, pues si llegas a cierta edad, pues serás o un estorbo para la sociedad o un individuo respetado y respetable. Hombre, eso por supuesto, ¿no? Evidentemente de cómo cambian unos paradigmas con otros. Pero sobre todo lo que yo quería incidir, Santi, y bueno, te he puesto, no sé si han sido 7, 8, 9 titulares, podía haber puesto muchos más y son solo titulares españoles prácticamente, pero vas a encontrar lo mismo en Alemania, en Italia, en Estados Unidos. Y en el fondo esa es la teoría de la aguja hipodérmica de la propaganda, que es una propaganda que es sutil, es decir, nadie te dice vamos a matar a los ancianos, como hemos visto que puede pasar inadvertida, pero que es inyectada constantemente en la sociedad. Y además es inyectada sin ofrecerles la posibilidad de un debate, que eso quizás es uno de los temas más preocupantes, porque con otro tipo de temas en los que se habla un debates que al final no llevan a nada, pero por eso son debates públicos, la gente todavía puede desmontar ciertas ideas. De hecho, aquí tenemos un poco la polarización política en este país. Constantemente se están abriendo ciertos debates, pero son debates que interesan porque lo que hacen un poco es mover el avispero y enfrentar a la gente. Pero estos grandes debates, que ya veremos un poco hacia dónde apunta todo esto,
Como digo, es la teoría de la aguja hipodérmica, en el cual te van inyectando pequeñas dosis de veneno constantemente, pero sin llegar a admitir que se abra un debate público sobre cómo queremos que sea nuestro trato a los ancianos, cómo va a ser su posición preferente en la sociedad y, sobre todo, si protegemos a los ancianos, de cómo vamos a pagar todo eso. Eso es lo que está en la sombra y es curioso cómo que te incitan al problema, pero sin que en el fondo se dé la oportunidad abierta de que ese problema como tal de alguna manera se trate en la sociedad. Antes, a micrófono cerrado, me apuntabas un concepto que yo desconocía y que me ha resultado muy interesante: necropolítica. ¿Qué es esto? Bueno, pues la necropolítica, digamos, es un término acuñado por un investigador y un intelectual camerunés que se llama Achille Mbembe, si lo he dicho bien. Y básicamente es lo que habla, todo esto está relacionado con el colonialismo, el neocolonialismo en África. Él es de Camerún, como hemos dicho, y la necropolítica sería el uso de la muerte con fines políticos y económicos en una sociedad. Básicamente no es que sea la solución final de Hitler, sino simplemente sería una cosa muy parecida, pero que se hace por omisión. Es decir, simplemente es dejar morir a la gente por criterios economicistas. Es dejar morir a la gente porque no interesan a la economía, no interesa salvarles o no interesa pues alguna de la situación. Esto de la necropolítica, que en el fondo es lo que se está ahora mismo hablando con los ancianos, es decir, toda esa desechabilidad, ese concepto que hemos visto con los ancianos de que se tienen que sacrificar, que no hay para ello, eso es pura necropolítica, es decir, dejamos morir a los ancianos porque no tenemos recursos para tratarles. Pero ahí se esconde, por un lado, una mentira inmensa, y es que esos ancianos han cotizado durante mucho tiempo y han mantenido el Estado, y es cuando digamos, ellos han cumplido su parte del trato, porque esto en el fondo de lo que estamos hablando es del contrato social de Rousseau. Es decir, yo tengo un Estado, yo pago impuestos, yo pago de todo, yo contribuyo, y entonces en la última parte de mi vida, es un poco como el cuento de la hormiga y de la cigarra, yo he pagado al Estado toda la vida y ahora cuando ya vienen los años malos, que el Estado me proteja. Y esto lo que es el Estado traicionando a todas esas hormigas que han participado siempre, ¿no? Y es decir, ahora no nos interesáis. Pasáis de ser de los sostenedores del estado del bienestar a simplemente una plaga para nuestro sistema. Y en el fondo esto no es nuevo, es decir, esto es lo que ha hecho Occidente con África toda la vida. Tú piensas, acuérdate del 0,7, aquel famoso para erradicar el hambre en el mundo. ¿Qué ha pasado en el mundo? Simplemente no se ha hecho nada. Cuando se dice, hay un genocidio, sí, pero es un genocidio por omisión. Esto de que se habla, de quieren eliminar a toda la gente del mundo. No, el capitalismo simplemente lo que hace es que dejan que se mueran. O sea, ni siquiera vamos a gastar recursos en eliminarles, que es lo que haría un poco una visión que digamos nazi, es simplemente abandonarles. Y eso es en el fondo lo que hay detrás de esa retórica que habla de los ancianos. Y siempre que las cosas están mal, tienen un margen para empeorar. Y hemos pasado o estamos en los últimos coletazos de esta primera etapa de la crisis del coronavirus, y ahora viene la segunda parte, que es la económica. ¿Y qué va a pasar con todo esto que me estás contando en mitad de una crisis económica de un tamaño como parece que no se ha visto cosa igual desde la Segunda Guerra Mundial? Pues a ver, ¿qué va a pasar? Yo no lo sé exactamente, ¿no? Porque es como me gusta decir, esto es como si te piden que hables de la guerra civil en julio del 36. Pues evidentemente todavía queda mucha mili. Pero yo veo, para mí esto es como la segunda parte de dos elementos que en el mundo de la conspiración conocemos bien. Dos elementos que fueron muy duros, ¿no? Realmente muy que cambiaron en el mundo realmente. Para mí esto es como si fuera la segunda parte, por un lado, del 11S, en el sentido de que fue un shock tremendo. De hecho, todo ese miedo
que también se llama la doctrina del shock, que es esa manera que tiene el capitalismo de infundir terror, pero también ver cómo estas pandemias, como estos elementos traumáticos, son vistos por las élites como ventanas de oportunidad para hacer cambios y reformas en el sistema que en otros momentos no se podría. Piensa que el 11S, que ese famoso ataque contra las Torres Gemelas, se aprovechó para luego instaurar una especie de estado policial mundial, ¿no? Vimos como de pronto, pues, poco a poco todo se fue militarizando, vimos como, por ejemplo, ahora ha quedado algo olvidado, pero en el fondo siguen todavía muchas de las medidas que se aprobaron en el 11S, especialmente en seguridad aérea, etcétera. Y esta parte es también como la segunda parte de la crisis de 2008, porque para quien no lo sepa, dudo que alguien que lo desconozca, justo después de la pandemia vírica, lo que viene es una crisis económica importante. Ya recientemente hemos tenido un dato que a mí me parece muy preocupante, que es un dato de macroeconomía de Estados Unidos, en el cual decían que el dato de paro en Estados Unidos había sido el peor en toda su historia, desde que se tiene registro de paro. Sí, señor. Eso es súper grave. Entonces, ¿en el que estamos? Estamos en un esquema muy parecido al que podíamos estar en el 2008. En 2008, en Europa, en España, ya había caído Lehman Brothers, ya se habían ido al garete las grandes agencias de seguros de Estados Unidos. Sabíamos que había un tsunami financiero, pero esa gran ola todavía no había llegado a España. Ahora estamos en el mismo caso. Todavía lo que va a ser ese terremoto financiero o económico no ha llegado, pero se va a dejar notar. Acuérdate que probablemente vamos a seguir un patrón muy parecido al de 2008. Primero se van a dar ayudas a la economía, como hizo un poco Zapatero con el Plan E. Ahora mismo se está hablando de lo mismo, ¿no? Renta básica universal. Ojo, que estoy a favor. Solamente quiero decir que un Estado social se gasta el dinero en proporcionar en cierto bienestar a sus ciudadanos, pero claro, entra en números rojos, se queda sin dinero, y lo siguiente que hay que hacer son ajustes estructurales, recortes, privatizaciones, reformas, etcétera, etcétera. O sea, más de lo que era la doctrina del FMI de los ajustes, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué es en el fondo lo que va a pasar? Pues prácticamente para mí es que esta nueva ola se va a llevar por delante a lo que quedaba del estado del bienestar de 2008, es decir, todo lo que no pudieron privatizar hace prácticamente una década, 12 años, ahora se vuelve a estar encima de juego, vuelve a estar sobre el tablero. Y eso es muy importante porque a mí me da igual si el virus de verdad lo creó China, no lo creó China, lo creó Estados Unidos. Mucha gente habla si todo está planificado. En el fondo no importa, era cuestión de tiempo que pasáramos una pandemia. Lo que sí es importante es que este tipo de situaciones se puede instrumentalizar. Y se puede instrumentalizar para avanzar en una agenda que ya estaba predefinida desde pues, prácticamente los últimos 20 años. Entonces, esto como es más que una crisis, es una ventana de oportunidad para las reformas del Estado, que como sabe, desde hace ya prácticamente 50 años, a partir de los años 70, cuando empezó un poco toda la crisis del petróleo, y luego con Thatcher y con Reagan, en los últimos 50 años lo que estamos viendo es cómo avanza el modelo neoliberal en el mundo. Y esta es simplemente un episodio más, ¿no? O al menos así lo veo yo. ¿Y qué nos espera? ¿Qué nos espera a ti, a mí y a los que nos están escuchando cuando dentro de unos años o de unas décadas nos jubilemos? Porque el panorama es... Bueno, aquí hay mucho que hablar, ¿no? Pero básicamente yo tengo una teoría, vamos a decir, ¿no? Actualmente hay, relacionado con todo eso que hemos hablado de los ancianos, un tema importante, ¿no? Y es un tema que además muchos economistas lo llaman como el mayor problema que tiene la economía española. Y es el tema de las pensiones. Se calcula que pagamos más del 11% del Producto Interior Bruto español solamente a pensiones. Vale, eso, claro, decir que es que las pensiones son un problema económico
también es una afirmación un tanto ideológica, porque al final un Estado tiene muchos gastos. Decir eso, lo que estamos diciendo es que para el economista que diseña esa política, la gente y los ancianos no son algo prioritario, porque si no, anda que no hay otros gastos que se puedan poner delante de eso. Pero sí que es verdad que el sistema de pensiones, tal como está concebido, es problemático. De hecho, hay mucha gente que lo confunde, porque muchos periodistas han denominado al sistema de pensiones público como una hucha. Se suele hablar de la hucha de las pensiones. Y eso hay que explicar aquí pues, un poco lo que es, porque realmente las pensiones son muchas cosas menos una hucha. Entonces, precisamente todo lo que va a pasar es porque no son una hucha. Te pongo un ejemplo. Más o menos lo que piensa un ciudadano normal que oye estas cosas y que se documenta, ¿no?, un poco a través de los medios de comunicación, es que al llamarlo la hucha de las pensiones significa que si, no sé, Santi, si tú empezaste a trabajar en 1998, pues el dinero que ganabas en 1998 ahorrabas un poquito, todo el dinero que durante esos años has ido ahorrando, pues lo vas guardando y simplemente ese dinero que entonces te has ido ahorrando, pues ahora te lo gastas en la jubilación y punto. Y es un dinero que es tuyo. Vale, pues eso es falso. Vaya. Eso es falso por una cosa que además es una de las grandes páginas de conspiración económica, que es la inflación. La inflación es como el impuesto de los ricos a los pobres, porque los ricos todos tienen una economía como financiarizada, ellos sí crecen, pero nosotros tenemos nóminas, tenemos salarios que no se van revalorizando tanto como el resto de la vida. Con lo cual, una persona que lo normal que haga es ganar dinero, pero no vas creciendo al mismo nivel que el coste de la vida. Con lo cual, cada vez eres un poco más pobre. Vamos a suponer un español que naciera en 1950, ¿vale? Y que entró en el mercado laboral de trabajo alrededor de 1970. El sueldo mínimo interprofesional en la España franquista de los años 70 era de 3.600 pesetas. Eso es lo que una persona ganaba al mes. Tú imagínate, incluso si te gastases una gran importante cantidad de dinero, que no es el caso porque las aportaciones a los fondos de pensiones siempre son pequeñitas, pero tú imagínate que te gastaste, pues no sé, pues de esos 3.600 euros, imagínate que al menos que ahorras una gran parte, 600 pesetas. Que 600 pesetas ahora son poco más allá de 3 euros. Entonces, da igual todo lo que tú ahorrases en 1970, que ese dinero no te da para absolutamente nada en 2020. Entonces, tú cuando vas viendo esas cosas, por ejemplo, el salario en 1976 era 10.000 pesetas, que apenas si son, no sé si nos llega a 100 euros, no llega, son como 80 euros, en 1980 eran 22.000 pesetas, luego entramos, por ejemplo, ya en la zona euro, si quieres, por decirlo en una cantidad, año 2000, y el sueldo medio interprofesional en el año 2000 eran 424 euros. Entonces la pregunta es, todo ese ahorro acumulado que una persona va teniendo durante toda su vida, como la inflación aproximadamente, y te mandé una gráfica, ¿no?, de cómo iba aumentando, etcétera, etcétera, el dinero va aumentando, pero es que realmente piensa que en el fondo esto es una curva exponencial, porque siempre se crece un 2, un 3% sobre todo lo anterior. Básicamente lo que te quiero decir, y además es que esto es una cosa que la gente va a entender muy claramente, incluso a riesgo de parecer más viejo que un tebeo, pero Santi, ¿tú te acuerdas? ¿Tú no has salido de fiesta con 1.000 pesetas? Te has emborrachado, has llegado a casa y te sobraba dinero. Uy, con 1.000 pesetas y con bastante menos, ya te digo. Y con menos. ¿Y cuántos son ahora 1.000 pesetas? Pues 6 euros. Y ni siquiera llega. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente, pero esto que parece de chiste y que mucha gente comenta, joder, ¿te acuerdas antes cuando 1.000 pesetas lo que hacíamos, etcétera? Este pues es el mira, motivo. de batallita de abuelo cebolleta de una a otra. Yo me acuerdo cuando me fui a vivir con mi pareja, que empezamos, pues lógicamente, a hacer la compra. Y con 5.000 pesetas
con 5.000 pesetas llenabas un carro de la compra, hasta los topes, o sea, con copete, con montañita, hasta que las ruedas ya chirriaban, que no podía cargar más. 5.000 pesetas. Sí, como diciendo, nos hemos tirado la casa por la ventana. Sí, pero ¿sabes? Vamos, o sea, decías, pero madre mía, si no te cabían las cosas ni en la nevera ni en casa si hacías una compra de 5.000 pesetas. Y vete tú ahora a la compra con 30 euros, a ver qué te dan. Claro, es que, pero ese es el gran problema, o sea, ese es el problema de la inflación, ¿sabes? Tú piensas, una empresa tiene que además esta es otra conspiración, pero bueno, una empresa que constantemente está, digamos, tiene que ir creciendo. Para que estar en bolsa, tienes que crecer al 3, al 4, al 5%, etcétera, para que sean interesantes. Tú dime qué nómina de qué trabajador crece anualmente un 3, un 4, un 5, nada. Entonces, primero, cada vez tenemos menos poder adquisitivo, esto es una lucha contra la clase media, pero sobre todo es lo que te digo, es que como la vida sigue subiendo, tú piensas que la inflación significa que tu dinero en el banco cada vez vale menos. Si tú tenías 1 millón de euros en 1980 y ese 1 millón de euros no lo tocas, pues ahora y lo mantienes sin invertirlo durante 30 años, pues cuando vas a echar manos de él, ese 1 millón de euros ya no tiene el poder adquisitivo que tenía, que en el fondo es de lo que estamos hablando. Y esa idea, que todo el mundo la ha visto y todo el que tenga una cierta edad lo ve, entiendo, es el verdadero motivo por el cual los planes de pensiones, el sistema público de pensiones no funciona como pensábamos. No es una hucha. ¿Y entonces cómo funciona? Pues de una manera muy diferente, que es básicamente que toda la población activa paga por la población no activa. Entonces la población no activa, aparte de gente en paro, es también, pues no sé, gente que tiene pensiones, viudedad, orfandad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es que esto vuelve a ser otra vez un problema de solidaridad, ¿no? Es decir, de que si tú no te encargas de los que no tienen, pues evidentemente la economía va mejor. Es así de fácil. Entonces, ¿cuál creo yo, si te parece, que te diga que es en el fondo que se esconde detrás de toda la pandemia esta que hablábamos de la desechabilidad de los ancianos, etcétera? Fíjate, ahora aquí tenemos dos cosas que influyen, dos elementos de análisis. Por un lado, hemos dicho cómo los medios de comunicación están presentando a los ancianos como el nuevo chivo expiatorio, es decir, como aquellos que consumen recursos, como aquellos que no producen, como aquellos que son un lastre, y por otro lado nos encontramos a las puertas de una nueva crisis económica, estilo 2008, en la cual va a haber nuevos recortes y nuevas privatizaciones y nuevos ajustes. Entonces, para mí está claro. La pregunta es, ¿lo que quieren las élites es que mantengamos a los ancianos? Pues yo creo que evidentemente no. ¿Por qué? Pues porque eso es una barbaridad como un castillo. Porque una cosa son titulares de prensa y otra es dejar morir a los ancianos. Como no hay nadie, ni siquiera en la derecha ni en ningún lado, que de verdad pudiera hacer una cosa así, porque no estamos hablando de judíos ni nada, son nuestros abuelos. Entonces, para mí toda esta retórica anti-tercera edad no es de verdad un plan para acabar con los ancianos, sino un chantaje emocional. Es decir, como no hay para todos, esa es la idea que no se pone en tela de juicio, como no hay para todos, y desde luego no somos capaces de matar a los ancianos porque es una barbaridad, ¿qué es lo que podemos hacer para que en el fondo no sea tan malo y no haya que matar a los ancianos? Pues muy fácil, quitar el sistema público de pensiones. Y además todo el mundo va a estar contento porque una parte dirá, no hombre, al salvar a los ancianos evidentemente estamos salvándoles, pero en el fondo es que los ancianos nunca fueron el objetivo. El objetivo siempre fue económico y siempre fue el sistema público de pensiones. Es decir, más recetas neoliberales. Es la típica estrategia de ir a por mucho para quedarte en poco. Oye, si yo entro en tu casa y te digo que te voy a matar a ti y a tu mujer, y cuando lo voy a hacer te digo, bueno, no os mato si me das la tele. Entonces la tele simplemente me la das tú súper contento y agradecido. Yo me voy con la tele tan tranquilo porque el objetivo nunca fue matarte, fue llevarme la tele. En el fondo estamos hablando, desde mi punto de vista, Santi, exactamente de lo mismo, de un chantaje emocional brutal sobre la tercera edad
visto en términos de necropolítica, que lo que quiere en el fondo no es matar a los ancianos, lo cual es una barbaridad, sino acabar con el sistema público de pensiones. Y ya para finalizar, ¿cómo aconsejamos a la gente que se prepare para ese escenario si llega, que tiene muchas posibilidades de llegar? Pues a ver, esto es complicado, ¿no? De hecho, hay que decir que, por ejemplo, el sistema público de pensiones en cierto modo está colapsando. En Estados Unidos hay un estudio económico por ahí que dice que el 20% de la gente en Estados Unidos que llega a la edad de jubilación no se puede jubilar porque no tiene dinero suficiente como para hacerlo. Es decir, ellos tienen unos planes de pensiones, el plan de pensiones solo te da más o menos el 80% del dinero que tú cobrabas antes, pero llega el momento de que, imagínate que has estado toda la vida trabajando, de pronto te jubilas, de pronto te dan tu pensión y resulta que tu pensión no te da para vivir. ¿Qué hacemos con ese problema? Porque es que en el fondo es lo que hablamos, de la gran fractura del contrato social. Es decir, yo he trabajado toda la vida y ahora, pues precisamente, ¿qué? En los años en los que soy más vulnerable, en los años donde más lo necesito, el sistema me desampara. Eso es necropolítica. Entonces, para mí, yo creo que hay que partir de una idea. Y es que en la sociedad moderna, la deuda son las cadenas de la esclavitud de la sociedad antigua. Cuanto más independientes sean financieramente, mejor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente yo creo que ahorrar para la tercera edad. Ahorrar para cuando nosotros, si nos quitan esas pensiones, que esas pensiones, pues claro, si imagínate que las quitan dentro de 2 años, pues será a partir de la gente que no esté jubilada en ese momento se empezará a aplicar, ¿no? A nadie le van a quitar, yo creo, la pensión de un día para otro. Pero sí que pasará eso. Entonces, yo lo que propongo es como una idea, evidentemente, esto tiene muchos fallos, pero una de ellas, desde luego, es que entres en la jubilación con una casa pagada y sin deudas. Porque resistir es mucho más fácil. Si tú no tienes deudas, si tienes una casa y ya está pagada, simplemente pues alimentarte y cuidarte y estar calentito en el invierno es mucho más barato, es mucho más fácil resistir dentro de una casa que digamos, entrar en esa época en la que probablemente cada vez te va a costar la vida encontrar trabajo y además cada vez vas a ser más vulnerable, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Evidentemente hay otro estudio por ahí, ¿no? que es, digamos, el otro gran problema de la vejez, que es la enfermedad. Es decir, tener un dinero también por si enfermas para poder hacer frente. Yo creo que quizás a futuro hay que tener 2 cosas muy claras, ¿no? Por un lado, lo que he dicho, una casa pagada en la que tú puedas resistir y que no tengas deudas, y por otro lado es luchar todo para que nunca se privatice el sistema sanitario. Porque eso, digamos, son los 2 grandes ejes en los que yo no te digo que te vayan a dar una jubilación brutal. El que tenga dinero y quiera viajar por todo el mundo y pueda, vale, pero quien de alguna manera se vea con dificultades para afrontar el futuro, yo creo esos 2 ejes. Que nunca nos dejemos perder la sanidad pública, porque es que es la base de toda esta parte, de todo esto que estamos hablando, y entrar en la jubilación sin deuda y con una casa pagada. Y con una casa no quiero decir que tengas el chalet de la Magdalena, simplemente a lo mejor, pues no sé, hay opciones relativamente baratas, hay estos típicos arrulós, ¿sabes?, que tienen casas prefabricadas, que a veces por 10.000 euros puedes tenerlas, etcétera, etcétera. Pero es sobre todo que no entres en esas edades alquilado o quizás hipotecado, es decir, que sobre todo que pueda ser más o menos bastante estable, bastante resistente, a pesar de tener pocos ingresos. Pues no son buenas noticias, no son cosas agradables de escuchar, pero aquí estamos para contar lo que hay, que ya hay bastantes sitios que están para contar lo que no hay. Así que por ello, porque a fin de cuentas pues nos da la oportunidad de prepararnos, por ello le tenemos que dar
las gracias a Miguel Ángel Ruiz a compartir con nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias a ti, Santi, y nada, solo decir una cosa, yo sé que el programa de hoy, si lo analizas un poco, es durísimo, pero también creo que tenemos una clase política que se dedica constantemente a irnos hacia otros derroteros, a empujarnos a trincheras en las que no queremos estar, y que no nos dicen muchas veces lo más importante, lo más básico, que es que probablemente a nuestra generación la van a desproteger en la tercera edad. Y yo creo que eso es algo tan terriblemente importante que la gente tiene que oírlo y tiene que saberlo. Pues mejor antes que después. Miguel Ángel, un abrazo muy grande. Otro abrazo fuerte para ti, Santi.